ambos presidentes. Señor ministro del Interior, Armando Benedetti. Ministro, buenos días. Muy buenos días a usted, Néstor, a la mesa de trabajo y sus oyentes. Ministro, ¿cuál es la posición del gobierno nacional frente a esta situación en la que amanecemos hoy lunes? Bueno, a ver, es con base en la despedida que usted le dio a la doctora Lacutir, es bueno decir que quien crea esta situación, y por más excesos que alguien pueda creer que haya habido en trinos, la posición del presidente Trump es demasiado fuerte y muy alejada de la realidad de llamar al presidente Petro que sea jefe narcotraficante de la región. Es el presidente más poderoso del planeta Tierra, del país donde más se consume cocaína, que le dice al presidente del país donde más muertos de la fuerza pública y de las fuerzas militares y de la policía han muerto por esa guerra contra el narcotráfico y donde más ha incautado cocaína en el mundo. Lo que sucede es que se pasó de la raya al decirle eso al presidente, a un presidente que desde sus inicios en política, en la Cámara y en el Senado, enfrentó a los paramilitares que son aliados de los narcotraficantes. Nadie en este país, por más que odie al presidente Petro, puede vincularlo. Ha habido sí unas listas y grandes en los años 80 y 90 de inteligencia de Estados Unidos y de investigaciones periodísticas en las cuales sí aparecen familiares de los que hoy hablan en Washington. A veces uno podría pensar que no hay maldad en Trump, sino que está demasiado mal informado o quienes tienen la importancia o el espacio para ir a hablar a Washington son personas que tienen que ver con las mafias aquí y que todo lo hacen con un sentido político. ¿Usted cree que se le fue la mano a Trump diciéndole a Petro, líder del narcotráfico, cierto? Petro no ha hecho absolutamente nada, ni en su vida, ni en su actuar política, como para estar cerca a que alguien lo acuse de ser jefe regional del narcotráfico. Lo único que sí ha hecho es hablar sobre la soberanía y dignidad nacional, sobre la intromisión de las tropas en el Caribe, y de eso tendríamos que estar todos de acuerdo, y sobre las posiciones que ha tomado sobre Palestina, que parece ser un tema que cuando se habla en contra del imperio en favor de Palestina, esos líderes son sujetos de toda una acción en contra desde el exterior hacia ellos. Esa última frase del trino que pone Donald Trump, donde dice que puede entonces entrar al terreno o ponernos en orden, es una amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia. Porque fíjense que desde que se hablaba, desde los temas binacionales, siempre se habló como si fuera una operación entre los dos países. Hace 15 días se hablaba, los medios y la oposición que se ponen a jugar con eso, se ponían a decir que era que estábamos haciendo acciones conjuntas con Venezuela. Nunca ha habido una reunión de los altos mandos militares ni de bajos mandos militares entre los dos países, Venezuela y Colombia. Cabe repetir que Colombia no ha reconocido todavía al gobierno de Maduro. Cabe repetir que no ha habido ninguna acción conjunta. Lo que siempre se ha querido es atacar al Frente 33 y las disidencias de la FARC allá en el Catatumbo, norte de Santander, ministro, para que cuando pasen la frontera la cogieran Venezuela. Si le parece, vamos por partes. Yo estoy de acuerdo con usted, ministro, en que el presidente Petro no puede ser calificado como un líder del narcotráfico. Me parece que eso es una ofensa terrible para el presidente de la República de Colombia. Pero esto, ahora que usted utiliza la palabra jugar con la relación, ¿esto no lo comenzó el presidente Petro, que le ha dicho a Trump que lo compara con Hitler todos los días y que fue a una calle en Nueva York a pedirle al ejército de los Estados Unidos que no obedeciera al presidente Trump y que le ha dicho que es un genocida y que es un fascista y que tiene amigos narcotraficantes y que es un racista y un grosero y un ignorante? Lo que ha pasado no es que comenzamos a jugar aquí con el señor Trump y el señor Trump, siendo como es tan Trump, respondió de la peor manera posible. No, porque eso justificaría de tratarnos como narcotraficantes y ser líder de la región del narcotráfico. Pero es que a mí no me gusta que trate a Petro de narcotraficante, pero tampoco me gusta que le digan a ningún presidente de ningún país que es Hitler, el Hitler del siglo XXI. Pero lo que usted está diciendo parecería que sí justifica entonces
que nos invadan. No estoy Porque justificando, si usted está diciendo... no estoy justificando que nos invadan. Le estoy pero diciendo, déjeme terminar. aquí el gobierno Petro y el señor Petro, el presidente de la República, el señor presidente comenzó a jugar, a meterle en la oreja, el dedo en la oreja al oso. Terminar. Y el oso se despertó. Pero ya le escuché el argumento, ahora escuché el mío. El cuento es muy sencillo. Cuando usted me habla así, parece justificar lo que dice. Usted me dice, estuvo muy mal lo que le dijo Trump a Petro, pero Petro jugó y parece que hubiera rebasado la gota al vaso y se derramó el agua. No hay nada que justifique que un país amenace a otro país o que hable a la soberanía. El presidente Petro es elegido popularmente. No hay nada en el mundo de que un país amenace por amenazar a otro país solamente porque le ha dicho una cosa. También fue elegido popularmente. Y con base en qué argumento pero nosotros no defiende, con base en qué, ministro, uno defiende que un presidente le diga a otro que usted es como Hitler, pero no le gusta cuando el otro le dice es que usted es un narcotraficante. ¿Y usted de verdad cree que eso da para decir que no es narcotraficante? Y las últimas palabras que ustedes no han tenido que tener en cuenta es que hay una posible invasión, o que quiere decir que nosotros vamos a defender a Venezuela y que por lo tanto vamos a luchar hombro a hombro Venezuela con Estados Unidos, cuando eso no es así para justificar una intervención. Ustedes en el gobierno están defendiendo a Maduro todo el tiempo. Nadie ha estado defendiendo a Maduro. Nadie ha estado defendiendo a Maduro. ¿Cómo que no? No, señor. Lo que ha hecho el presidente ministro, Petro... Déjeme decirle una cosa y usted... Pero es que déjeme decir, porque usted me hace la pregunta y cuando voy a contestar no me deja contestar. Yo he dicho al aire, ministro, se lo quiero decir a usted con el mayor respeto. El presidente Petro, por supuesto, que no es un líder del narcotráfico. Me parece una ofensa inaceptable. Pero el presidente Petro ha defendido a Maduro, ha defendido el Tren de Aragua. ¿O no es cierto? No es así. ¿Cómo no? El presidente, lo que no sé, pero me deja despachar a mí porque usted se ha despachado más que yo hoy. No, por eso, pero vamos a buscar que igualdad Vamos a buscar el equilibrio aquí en tiempo, por lo menos. Yo lo que le quiero decir a usted es que nada de lo que haya dicho Petro justifica que nos diga narcotraficantes y que va a tratar... En eso estoy de acuerdo con usted. Y que se va a meter en Colombia porque supuestamente Venezuela y Colombia van a pelear contra Estados Unidos. Nada de lo que haya pasado, ni se haya dicho de excesos de aquí y de allá, da para eso. Ese es el primer punto. Lo segundo, Petro no ha defendido a Venezuela. Petro lo que ha dicho es que hacen las tropas de los Estados Unidos en el Caribe, y a la hora, como lo han pedido algunos candidatos que parece que no tuvieran cerebro, que se meta a Estados Unidos en Venezuela. Hay 5 millones de de venezolanos al otro día en Colombia, y no hay sistema ni de salud, ni de educación, ni de servicios públicos, ni de transporte público que sea capaz de sustentar 5 millones de colombianos aquí. No pudimos ahora con la avalancha que hubo hace poquito cuando Duque cerró la frontera de 2 y 3 millones de venezolanos. Aquí van a haber 5 o 7 millones de venezolanos. A eso es lo que se refiere el presidente Petro. Y el tema de Aragua, no, lo que se te refiere el presidente Petro es que son unos muchachos que no tuvieron oportunidad en su vida y que terminaron siendo unos delincuentes. El presidente acepta que son unos delincuentes que deben ser capturados y deben ser procesados, como el señor ese que sobrevivió al submarino, que lo dijo así. En ningún momento los ha defendido, ni ha defendido que subsistan o promueve el Tren de Aragua como para que alguien venga a decir lo que están diciendo. Ministro, entendemos que el presidente Petro no es el jefe de un cartel de narcotráfico, pero le voy a preguntar por 3 asuntos que han sido muy controversiales y quisiera su opinión sobre si eso puede ser eventualmente la causa de que en Estados Unidos se vea que el gobierno de Colombia parece ser condescendiente con el narcotráfico. El primero es el hecho de que ha decidido asumir la facultad discrecional el presidente de la República de no extraditar a unos capos del narcotráfico que se escudan bajo ser supuestamente cabecillas de grupos guerrilleros que están hoy en un proceso de paz. Lo segundo, lo que tiene que ver con haber subido a los cabecillas de las bandas de narcos y de microtraficantes y de sicarios de Medellín y de Antioquia a la famosa tarima en el Tarimazo en la Alpujarra en junio de este año. Y lo tercero, el hecho de que haya decidido, por ejemplo, compartir información de inteligencia con Nicolás Maduro y su gobierno y su régimen, a pesar de que, según Estados Unidos, Nicolás Maduro es el cabecilla del cartel de los soles, del cartel del narcotráfico de los soles. Esos 3 elementos, ministro, ¿no podrían hacer pensar en Estados Unidos que el gobierno de Colombia sí parece ser condescendiente con el narcotráfico? No.
más o menos, más o menos van como 700 extradiciones, de las cuales 400 y pico son para Estados Unidos. Solamente 3 no se han hecho porque están en proceso de paz y algunas de ellas están ya por caerse. Alguna de esas 3 le puedo ir advirtiendo. Pero le insisto, solamente son 3 de 480 y pico. Así que no pueden decir de que este gobierno no ha firmado extradiciones. Lo otro es que el tarimazo no tiene nada que ver porque esas personas están capturadas y lo que se trata de buscar es desarmar esas estructuras criminales y bajar lo que tiene que ver con el sicariato. Porque ahorita le explico un tema de la mafia que está pasando actualmente. Y lo otro es, lo que usted me decía, era que hemos compartido información de inteligencia con Nicolás Maduro. No tenemos ninguna información de inteligencia con Nicolás Maduro, Ricardo. Nosotros no es verdad que se hable constantemente el gobierno de Venezuela con el del presidente o estemos en plan de ayudar nosotros o trabajar hombro a hombro para combatir a los Estados Unidos. El presidente nunca ha dicho cosa parecida. Aquí todo el problema es por la posición con Palestina y porque todo el problema empezó porque traían unos deportados como unos criminales. ¿No estuvo el ministro de Defensa, ¿no estuvo el ministro de Defensa en Caracas hace unas semanas? No, señor. Que yo sepa, no. Sí. No ha habido nunca. No ha habido ministro del gobierno Petro hace unas semanas en Caracas. Digamos, el ministro de Minas se dio en Palma, sí, la ministra de Comercio, eso, sí. Pero ¿qué tiene que ver su amigo el pastor Saade también. Pues que claro, por eso, ministro, claro que han reconocido al gobierno de Maduro. Van y firman acuerdos binacionales. ¿Cómo se firma un acuerdo binacional si no se reconoce al gobierno con el cual se firma? El presidente Petro, cuando había que reconocer al gobierno de Maduro, no lo reconoció y no fue. Pero, a la ministro, han firmado, le estoy diciendo, han desfilado ministros, colegas suyos del gabinete, sí, firmando acuerdos con el gobierno de Venezuela. Quiere decir, ¿les parece legítimo el gobierno de Maduro? Pero claro, es otra manera de reconocerlo, por supuesto. No, la legitimidad se da con base en la diplomacia y otro tipo de situaciones que hay de reconocimiento de Estado, de gobierno. Y no la ha habido así, de pronto haya habido uno binacional que tenía que ver con el comercio. Por eso se lo enuncié en una pregunta anterior. Yo se la enuncié cuando le dije, oiga, es que ha habido unas situaciones, por ejemplo, entre las preguntas que me hizo Ricardo, las últimas que me hizo, sí. Usted podría meter que el gobierno de Estados Unidos puede creer que nosotros queremos luchar hombro a hombro contra Estados Unidos porque aquí la oposición y la prensa se encargó de decir que un tema que tenía que ver con la parte, con una zona binacional, que tenía que ver con pasaporte, con unos permisos para pasar rápido para acá, para unos aranceles, para unos colegios que puedan servir en los dos países y unos sistemas de salud que pudieran en los dos países, la gente aquí lo cogió como unas operaciones conjuntas militares. Y siempre que me preguntaban a mí, los medios de comunicación siempre hablaban que si había operaciones conjuntas militares cuando nadie había movido ni un policía ni un boy scout como para que alguien dijera que estábamos en ese plan. Yo le voy a leer textualmente lo que dijo el presidente hace 3 días ya, el viernes pasado, en la locución que hizo en los canales públicos y privados. Se necesita coordinación con las fuerzas militares y con la policía de Venezuela. Hay que integrar la inteligencia venezolana y colombiana. La orden la dio el presidente de la República. Ok, pero es que no está hablando de Estados Unidos, está hablando que usted tiene un problema gravísimo en el norte de Santander, el Catatumbo. Pero es que ahora se nos olvida que ese es el sitio donde más se cultiva coca del planeta Tierra y se produce más coca del planeta. Un momento, pero déjeme terminar. Pero déjeme terminar porque déjeme responder eso. Entonces, lo que hay ataques de la fuerza pública, que hay más de 15.000 hombres de la fuerza pública allá, una población civil, una guerra entre el ELN y las disidencias de la FARC que se han matado una cantidad de civiles. Cuando el ejército los ataca, pasan la frontera. Lo único que se ha pedido es que cuando pase la frontera, Venezuela los reciba allá. Pues que se nos olvida cuál es el problema que hay allá, nosotros en el norte de Santander, para que vengan a decir que eso tiene que ver con los Estados Unidos. Ministro, ¿es cierto o no es cierto que el presidente Petro ha dicho que no existe el cartel de los soles? Le voy a decir por qué él dice que no hay el cartel de los soles. No porque lo quiera encubrir, promover o que haga parte del cartel de los soles. Porque aquí ha habido más generales que allá involucrados y familiares de expresidentes que tienen que ver con eso. Y aquí toda la coca que sale marítimamente de Venezuela es producida aquí.
y sale desde López de Micay y llega hasta allá, del Cauca y llega hasta allá. Entonces nosotros si tenemos ese problema aquí, porque una cosa que quiero explicar que no entienden los extranjeros y mucho menos los colombianos, es que las mafias de aquí no son como las mafias de ahora, como las de antes, que eran unos mafiosos, había una estructura mafiosa, exportaban la coca y la distribuían en Estados Unidos y en Venezuela. No, nosotros ahora somos solamente cultivadores, productores, como una franquicia, como un McDonald's. Vienen y la recogen aquí, porque en Estados Unidos el consumo se detuvo, pero en Europa se disparó. Por eso usted ve que todos los capturados ahora son europeos. Y aquí lo que hay son unas estructuras criminales que ayudan a la extorsión, al sicariato, dándose bala por ese tipo de forma de producir y de cultivar. Y la plata ni siquiera se queda en el país como pasaba anteriormente. Nosotros pasamos a ser de cuarta categoría dentro del concierto internacional. Para eso, no me digo, porque es que eso hay que entenderlo para que entiendan qué es lo que... Y el peor sitio es todo el Santander. El presidente Petro diciendo que no hay cartel de los soles, que es una tesis vieja que no se inventó Trump. Viene desde hace muchos años de gobiernos demócratas en Estados Unidos, que Venezuela es gobernada por un cartel de narcotráfico. El presidente Petro, reconoce por otro lado a Maduro. No ha reconocido a Maduro. Uno lo reconoce el día que sale elegido. Ministro, para que terminemos el tema de si reconocen o no al gobierno de Maduro. El embajador colombiano, que es el representante diplomático, ¿fue o no fue a la posesión de Maduro el año pasado? Pero a ver si todavía hay oficinas comerciales entre Rusia y Estados Unidos. El embajador colombiano fue al acto de posesión de las elecciones que se robó Maduro. Pero no... Después de eso, pero no hubo un reconocimiento. Es que hay unos, no, digo, pero es que hay, pero ministro, diplomacia, ministro, o sea, había un representante de Colombia en la posesión del tirano el año pasado, en agosto del año pasado. Pero el hecho de que hay un representante no quiere decir... El hecho de que haya un representante quiere decir, en términos diplomáticos, nuestro reconocimiento. Tiene que haber una comunicación porque una frontera de más de 3.000... Pero déjeme hablar. Al contrario, tendría que haber una... Déjeme hablar porque déjeme hablar porque usted me crucifica y no me deja ni siquiera respirar. No. Lo que le quiero decir es que hay una frontera de 3.200 kilómetros. Por más conflicto que haya, a nadie se le ocurre cerrar la frontera. No lo hace ni China, la India. No lo ha hecho, pero déjeme terminar. No lo ha hecho nadie en el mundo. En plena guerra de Vietnam con los Estados Unidos, habían embajadas en los dos lados. Lo que le quiero significar es que usted nunca, la diplomacia es para eso, para tener canales de comunicación. Y lo no que para yo le estoy diciendo certificando es que desde el punto o no de vista diplomático, Colombia reconoció a Venezuela, y desde el punto de vista diplomático Colombia lleva todo este tiempo defendiendo a Maduro, negando el cartel de los soles, negando la existencia del tren de Aragua, diciendo que el tren de Aragua son unos pobrecitos muchachos marginados que no han tenido amor. Ya me está haciendo dos preguntas. No, ya me está haciendo dos preguntas y me está acercando y no me puedo buscar el equilibrio. Empecemos por la primera otra vez. El presidente no reconoció ni ha reconocido a el presidente Maduro. No fue a la posesión. Eso es un mensaje político que si usted lo quiere hacerle soslayar, no lo puede hacer porque así fue. Si fuera tan protector de Maduro o amigo de Maduro, hubiera ido a la posesión de Maduro. Y no fue, y ese es un hecho político fuerte. Ahora, que hay un embajador, sí que hay unos canales de comunicaciones como han existido hasta países en guerra. Siempre existe la embajada porque para eso son los canales diplomáticos, para ver si esa guerra puede ser, y mucho menos con un país hermano que tiene más de 3.200 kilómetros de frontera. Es inevitable hacerlo. Lo que hizo Duque en su momento de cerrar la frontera trajo unos problemas económicos catastróficos humanos, tanto para venezolanos como para colombianos. Y eso no se puede hacer. Ahora, el presidente no ha protegido ningún cartel de los soles. Proteger es si le diéramos inmunidad no dije protegido, lo ha negado.
porque no existe tal y cual estructuralmente como lo quieren presentar, de que hay unos generales allá que gobiernan, etcétera. No, hay unos que están allá que han sido detenidos, otros detenidos afuera, pero como tal no puede decir eso de que sea solamente estructuralmente como una pirámide en la que todos son narcotraficantes allá. Pero lo más importante es que no pueden decir que el presidente ande protegiendo por no tener el mismo concepto de lo que son generales. Más generales hay aquí, más problemas de narcotráfico tenemos aquí para andar juzgando a otro país. Pero en este caso, ministro, el hecho de que el presidente Petro desconozca la existencia de un cartel que está documentado por la justicia estadounidense, no termina siendo un lío. Pero a ver, es que documentado por la justicia, ministro, tienen por la justicia de Estados Unidos. El Departamento de Justicia desde hace más de 13 años tiene indictments en contra de todos los cabecillas de la cúpula chavista, con base en declaraciones como la de... No, pero no es el Pollo Carvajal, ministro. Le hablo del general Cliver Alcalá Cordones, que fue de la Guardia Pretoriana de Hugo Chávez, que está hace años en Nueva York. Sí, pero Estados Unidos le dio credibilidad a su testimonio y en contra de los cabecillas del cartel de los soles, que no reconoce, que dice que no existe el presidente de Colombia, hay un proceso en Estados Unidos. Colombia no reconoce la existencia de un cartel de la droga que para Estados Unidos es evidente. Ese no es suficiente argumento para pensar que hay cierta proclividad o cierta posibilidad de que el gobierno de Colombia se vea como condescendiente con el narcotráfico de Venezuela. Explíquele a los oyentes que es pelea entre ellos por negocios entre narcos, que se van de un lado a otro a lavar la plata y a hablar mal. Por eso, pero es que no sabemos qué tanta veracidad tiene eso, y los que supuestamente él delató ya no están en el poder. Entonces, ese es lo que yo le quiero decir a las personas, de que esa es una pelea entre ellos, y yo tengo que cuidar una frontera por la economía de mi país. Y yo no estoy negociando con nadie, ni estoy protegiendo a nadie. Estoy totalmente de acuerdo con usted, ministro. Es una pelea entre narcos. Pues claro que es una pelea entre narcos. Cliver contra fulanito y el otro general, y Padrino contra fulanito. Ese es el cartel de los soles. Con Padrino yo no sé qué, no estoy defendiendo a Padrino, pero yo no sé si Cliver y el otro y el Pollo y no sé qué han dicho algunas cosas serias de eso. Ellos lo que siempre han hablado de que el régimen daba plata para las campañas del uno y del otro, de que las rutas y un poco de situaciones que es una pelea entre narcos. Pero insisto, el presidente Petro no descarta de que hayan generales dentro de la estructura criminal de exportar, porque si exportan tiene que haber algunos miembros del Estado como los hay aquí, que es lo que queremos señalar. Para nosotros está juzgando pero usted como le si está fuéramos dando, más santos o mejores. Si le muestran esta entrevista al presidente Donald Trump, va a cogerle y decir, el ministro del Interior en Colombia está diciendo lo mismo que digo yo. No, yo no estoy en ningún momento. Lo que está haciendo Trump es meter a Colombia en la misma bolsa de Maduro. Sí, de acuerdo. Y usted me está diciendo, sí, aquí también hay generales que están metidos en el tema del narcotráfico. No, yo no estoy, pero ¿y que no lo sabe? ¿No los han juzgado? Es que a nosotros se nos olvida que nosotros somos el país más productor y donde más se cultiva coca. Que ese es un problema que nosotros, y la gente aquí en Colombia y Estados Unidos no ha entendido, que la estructura aquí cambió. Que ya nosotros, aquí los mexicanos, los albaneses, los italianos, son los que tienen el control. Nosotros somos una franquicia, quedamos como traquetos de cuarta, quinta categoría. ¿Y usted cree que en Colombia hay un cartel de los soles? Yo no diría que hay un cartel de soles, hay una cosa peor. Esto se atomizó en varias ciudades y en varios grupos. Fíjese usted que ustedes siempre hablan como si con Petro, que solamente lleva 3 años, todos los problemas del país hubieran empezado hace 3 años. Cuando el presidente Santos se fue, habían 1.500 personas de la disidencia de la FARC. Cuando llegó Petro, habían 4.500. Cuando el presidente Santos se fue, había más o menos 100 municipios que habían problemas de orden público y de violencia. Cuando el presidente Petro llegó, habían 200. O sea, en ese cuatrenio, y sin contar los otros, la violencia, el narcotráfico ha subido espiralmente. Y resulta que ahora, en solo 3 años, todos los problemas de Colombia son del presidente Petro. Eso es una injusticia y una distorsión completamente de la realidad.
Sí. Y toda la distorsión que viene pasando con las mafias que traté de explicar ahora y ojalá me haya hecho expresar bien y me hayan entendido, eso es lo que está sucediendo. Por eso ha subido la extorsión, por eso el sicariato ha subido. No por los procesos de paz, sino porque ha cambiado todo el andamiaje de lo que antes existía aquí como mafia. Sí, ministro, con todo lo que usted ha dicho, ¿usted cree que Estados Unidos, mencionó usted la palabra invasión? ¿Usted cree que Estados Unidos está pensando no solo una invasión a Venezuela, sino también una invasión de Colombia? Ojalá que no. Lo que me preocupa es lo que yo enuncié al principio de la entrevista. Yo al principio de la entrevista enuncié que desde hace algunas semanas, o un mes o 2 meses, se viene enunciando como si nosotros quisiéramos pelear hombro a hombro contra Estados Unidos, y eso no ha pasado ni nadie lo ha dicho. De hecho, Ricardo me pregunta, pero es que dice que vamos a hacer unas operaciones conjuntas. Es que yo me refiero es al norte Santander, en Catatumbo, donde más se cultiva coca, porque ha sido un problema donde el grupo 33 está a punto de congregarse y no hemos sido capaces de hacerlo debido a los enfrentamientos que tiene con el ELN y brindarle seguridad si se congrega. Pero cuando se les ataca, pasan la frontera. Y queremos es que nos respalden allá cuando pasen la frontera. Ese es lo único interés, ministro, que ha tenido el presidente Petro en temas militares con referente a Venezuela. La palabra invasión aparece de la frase de Trump en el mensaje de hace exactamente 24 horas, que dice: deberían cerrar esos campos de exterminio. Supongo que se refiere a cultivos de narcotráfico, o Estados Unidos se lo cerrará, ¿cierto? Y no muy amablemente, termina diciendo Trump. Sí. Y no será bien recibido. ¿Ese Estados Unidos se lo cerrará? ¿A usted le parece que es una amenaza de una invasión? Yo creería, de pronto me preocupo mucho y llego a esa conclusión, pero cuando dice eso, yo no me imagino cerrando un campo, unas hectáreas de cultivo, si no es de esa forma. O si no es invadiendo. Cuando yo digo invadir, usted puede invadir el espacio aéreo. Creería yo, si lo vamos a poner en la forma más benigna, que lo hiciera con glifosato. Igual sería invasión del espacio aéreo. De cualquier forma, como usted lo ponga, sería una invasión. De hecho, ministro, estar en el Caribe, enfrente de nuestras costas, así sean aguas internacionales, de alguna u otra forma trae tensión, y en eso tenemos que estar de acuerdo, ministro, todos. Y yo quiero insistir en la tesis principal. Sí. No ha pasado nada grave para que digan que el presidente Petro, más alejado del narcotráfico en su vida política, en su actuar en el gobierno, para que digan que lo es, ministro, y al mismo tiempo digan que es jefe de la región, nada más alejado de la realidad. Le quiero preguntar por... Y no ha pasado nada grave, no importa los excesos en los trinos para que hayamos llegado a esta situación, y si hoy suben los aranceles, pero además lo más grave, porque todo lo que está mal es fácil y susceptible de empeorar. Nada peor todavía lo que hacen personas de la oposición. Yo ojalá en Colombia haya la inteligencia y se pueda sopesar lo que voy a decir. Si a alguien le gusta que haya invasión, que suban aranceles, que por fregar a Petro celebran desertificaciones, esa es la locura total. Esa es una persona que le quedó pero grande el mundo, ministro, le quedó grande usted, todo lo que usted pasa. Está desde ayer con esa teoría. Yo quisiera que usted nos dijera quiénes son los líderes políticos o gremiales que, según usted, han ido a Estados Unidos a pedir desertificación o a pedir intervención o a pedir ruptura de relaciones. Tenemos bastante problema para andar ahora con los chiquitos. Entonces... Pero es que usted lo deja, deja el balón picando y abre la puerta a suspicacias. No, en eso son expertos ustedes. En eso son expertos al ustedes. Contrario. Ministro, le hago... Déjeme hacer una pregunta, Néstor, sobre una hipótesis, ministro, de la causa final de esto, del florero de Llorente, de esta decisión del presidente Trump, de estos anuncios, que tiene que ver... ¿Cuál florero de Llorente? Para usted, ¿cuál es el florero de Llorente? Es que se lo pregunto con sinceridad. Se lo voy a preguntar. Le quiero preguntar si a usted le suena esta hipótesis. El viernes pasaron dos cosas graves, o al menos noticia importante. Uno, el ataque del autodenominado Congreso de los Pueblos a la sede de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Usted mismo ha advertido que detrás del Congreso de los Pueblos hay presuntamente grupos ilegales. Léase ELN, según información de inteligencia. ELN, que es Guardia Pretoriana de Nicolás Maduro, y todos lo sabemos. Dos, el viernes en la noche, de manera sorpresiva, el presidente Petro, en alocución para todo el país, despide
al general Carlos Triana como director de la Policía Nacional. ¿Esos dos episodios pudieron haber desembocado en lo que pasó con la reacción del presidente Trump el domingo en la mañana? No, yo no creo, Ricardo, porque lo primero es que si el gobierno o alguien del gobierno dice y el del interior dice que hay delincuentes detrás de eso, yo no entiendo por qué los medios no lo siguieron recogiendo el mismo viernes. Solamente se apegaron de que habían unas personas cercanas a senadores del pacto histórico, que ellos responderán políticamente y yo no sé si judicialmente si tienen que hacerlo o no. Eso no es de mi espectro ni tengo nada que ver con eso. Pero ya yo había advertido de que esa situación podía ser peligrosa. Pero este es un gobierno que siempre quiere primero el diálogo antes que actuar, y esas personas, a pesar de que fue catastrófico y todo lo que hicieron y hirieron, no entraron nunca ni siquiera al perímetro de seguridad que tiene la Embajada de Estados Unidos, y estuvimos en contacto con la Embajada de Estados Unidos y eso no pasó, a pesar de que el desmadre fue grande y fue de los más violentos que hemos visto en las últimas años. Yo no sé que hubiera un espectro así. Lo de General Triana, que yo le tengo el mayor respeto, me parece el mejor policía y el mejor director, tampoco creo que tenga que ver. Esos son directrices del presidente. Yo lo que sí creo que tiene que ver es la posición de Palestina. Eso para mí creo que es lo que lleva problemas y conlleva problemas con Estados Unidos. Para mí es eso, y el haber siempre dicho que los americanos en las aguas internacionales, que nadie ha dicho absolutamente nada. El presidente es el único que se atreve a decir la verdad. Tiene que ver con la soberanía nacional y es una amenaza, es una tensión que se crea. El presidente Petro o ustedes, quienes están además en campaña electoral, pueden resultar de refilón, de carambola, ministro, ganadores en todo esto, que es una tesis que hay que seguramente le han echado a usted, por cuenta de que tienen ahora un enemigo, una bandera que se llama Donald Trump, que se llama Estados Unidos. No. Primero que todo quiero aclararle que yo no estoy en campaña electoral. Yo no estoy buscando votos ni para mí, ni estoy buscando votos para nadie, ni tengo candidato aún todavía. 2, alguien pudiera pensar, pero me parecería muy tonto que alguien piense que eso puede ser una bandera de campaña electoral, de buscar de que el enemigo es Estados Unidos, ya con irnos en contra. Yo creería que eso sería bastante peligroso. Perdone que hable así, sería muy tonto quien quiera coger esa bandera o hacerlo así. No tendría ningún sentido de que eso fuera a ser así. Vale. Eso tendría consecuencias muy peligrosas tanto para la soberanía como para la economía, para la política, para la estabilidad política también, porque esa hay que buscarla y ojalá que haya muchos opositores que la quieran hacer. Es el ministro de la Política, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Y hoy fungiendo como canciller encargado, ¿no? Encargado, sí. Ministro, le hago esta pregunta para terminar. ¿Por qué estamos hablando usted y yo? ¿Por qué la canciller no es la que tiene la vocería del gobierno? Porque Ricardo me llamó. No. Ministro, gracias. Chao. Bueno, pues, okay. Feliz día, ministro. Armando Benedetti, 7:35.